Poder Informativo, en la opinión de... Avanzamos con más información, pero también es momento de escuchar a nuestro comentarista Carlos Ramón Campos Chávez, a quien saludo por la vía telefónica. ¿Cómo le va? Buenos días, te escuchamos. Muchas gracias, Ángel. Muy buenos días a todas y a todos. Y bueno, vamos a entrar en materia, porque ahora sí que los temas de la coyuntura político nacional y local nos demandan que hoy hablemos sobre esos temas y otros más. El tema es cambios en el gabinete federal y el nuevo gobierno de Tabasco. ¿Continuidad o punto de quiebre? Empiezo. Decía el licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra, la política debe ser clara en sus planteamientos y exigente en los resultados. Es una partida que se juega contra el tiempo, en la que no es lícito demorar ninguna jugada. Hace unos días el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, fiel a su estilo de presentar los cambios en su gabinete, presentó al licenciado Adán Augusto López Hernández como nuevo titular de la Secretaría de Gobernación. Que de gobiernos federales anteriores al actual, esta dependencia en mucho fue reducida tanto en su presupuesto, estructura orgánica y capacidad de operación tanto política y administrativa para atender esta su principal función, la política interior del país. Esto es, la gobernabilidad democrática de la nación. Por consiguiente, en el estado de Tabasco, el mismo día, pero horas más tarde, tomó protesta el nuevo mandatario del gobierno del estado, el capitán Carlos Manuel Merino Campos. Por cierto, resaltar que fue el delegado del gobierno federal para gestionar y aterrizar los distintos programas sociales, pilar fundamental de la política de Estado de la presente Administración Público Federal. Esos fueron los ajustes políticos en lo administrativo. Pero aquí realizo una pregunta al público en general. ¿Qué viene para nuestro país? ¿Qué viene para Tabasco? ¿Continuidad o punto de quiebre? Entro. Les voy a decir que reducir la respuesta a un A con B e inclusive agregar una variable C sería demasiado cuadrado por la complejidad de los asuntos políticos, económicos y sociales que el país está viviendo. Que no se diga en el Estado. Aunque decir, importante, que en Tabasco los asuntos políticos están más bajo control por omisión. Y me explico. Esto por la aún inexistente configuración de una opción política opositora, que sea un verdadero contrapeso con cierto peso para poder debatir y poner ciertos temas en la agenda de lo que debería de ser y no ser en las distintas tareas del gobierno estatal. Sin embargo, esto lo dejo para otro apunte. Entramos a los retos de la política interior desde las funciones de la Secretaría de Gobernación. Si bien estamos en tiempos de paz social, en camino a una democracia sustancial, no simplemente electoral o procedimental, comentar con evidencia empírica que las cifras de seguridad, delitos, criminalidad en las distintas regiones del país nos llevan a un escenario de desencuentro elevado. Pero técnicamente la debilidad del Estado por la falta de autoridad local, estatal e institucional es real en varias partes del territorio nacional. Subrayo, el fundamento de todo Estado constitucional de derecho es la aplicación irrestricta de la ley, atendiendo a la dinámica gubernativa de los respectivos ámbitos de competencia de las autoridades correspondientes. Para afianzar una política interior con paz y seguridad, el papel de las instituciones, la autoridad y la participación de la gente, con el componente de la legitimidad, son fundamentales para alcanzar esos objetivos de Estado desde el gobierno federal. La coordinación y el diálogo republicano con los distintos niveles gubernativos serán clave para alcanzar esta meta mayor. Esto nos lleva a otro elemento fundamental, que es la procuración, protección y garantía desde el ámbito ejecutivo de los derechos humanos de la población. Y es que el tema de reparación del daño y reconocimiento de hechos graves y sistemáticos por mucho recae en esta gran cartera del gobierno federal. Decirlo, la investigación que sigue en curso con relación a los desaparecidos de Ayotzinapa por parte de la Fiscalía General de la República, ente autónomo, está en coordinación con la Secretaría de Gobernación. El tema migratorio, mujeres, desplazados internos y grupos vulnerables entrarían también en esta importante institución. En síntesis, digamos en términos prácticos, por lo que se observa atendiendo a la coyuntura político nacional y al estilo político del nuevo titular, la CEGOP recuperará un interesante protagonismo político en la escena nacional, donde el diálogo horizontal, conforme al derecho constitucional y convencionalizado, reconocido por el Estado mexicano, será su principal instrumento para la gestión de conflictos y así llegar a distintos acuerdos por la paz, seguridad interior y protección al entorno democrático del país.
Por el otro lado, con relación a la nueva titularidad del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, se observa una cierta continuidad de la ejecución de las distintas obras públicas iniciadas por la pasada administración. Y sí, se proyecta un fortalecimiento, una reorganización para el debido aterrizaje de los distintos programas sociales diseñados por el gobierno federal en el territorio estatal. Sin lugar a dudas, se ve una continuidad de la visión del gobierno de la 4T, destacando que en un tiempo determinado se siente el estilo de gestión del capitán Merino Campos, en la administración que estará encabezando. Natural en todo cambio de gobierno. Los retos de México de hoy y del Tabasco contemporáneo son sin precedentes. Y esto por algunos elementos críticos a resaltar. Estamos dentro de una pandemia que no parece cesar y, como se dijo aquí hace unos días, no podemos regresar a ese esquema de confinamiento que hizo desaparecieran empresas y se anularan distintos proyectos de vida. Por eso, como lo establece el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las medidas administrativas, ante todo, deben tener como piso mínimo la procuración, prevención y protección de los derechos de las personas, sobre todo de las más marginadas en esta situación humanitaria que estamos aún transitando. La coordinación institucional, interinstitucional, el mejoramiento de procesos de atención ciudadana, la reactivación del diálogo republicano y ciudadano, así pues un cabal conocimiento de la subrealidad política, social, cultural y económica del país, serán claves, fundamentos importantes para construir una hoja de navegación política, si bien no tan precisa que sería muy válido, con diagnósticos precisos para distinguir entre lo urgente y lo importante, pero también lo preocupante, cuidando ante todo la gobernabilidad democrática del Estado como marco institucional y la defensa y garantía de los derechos humanos de la población. Cierro. Por el bien de México y Tabasco, el mayor de los éxitos al señor secretario de Gobernación, al licenciado Adán Augusto López Hernández y al señor gobernador del Estado, al capitán Carlos Manuel Merino Campos. Son tiempos de Tabasco y no está de más compartir una cita nuevamente de don Carlos Alberto Madrazo de Serra, que decía que el poder es equilibrio, serenidad, grandeza en la concepción, pero humildad en la conducta. El poder es saber escuchar y saber decidir. El poder es diálogo. Si la opinión ajena es juiciosa, no hay deshonra en seguirla y en todas formas sirve para revisar el juicio propio. Mi nombre es Carlos Ramón Campos Chávez y este es el comentario de la semana. Muchísimas gracias. A ti, abogado, como siempre, interesante escuchar y bueno, sobre estos cambios muy ad hoc el tema abordado del día de hoy. Le envío un abrazo. Abrazo fuerte, Ángel, y saludo a todo tu auditorio.